Buenas noches, bienvenidos. Mucho que comentar en este día lunes. Me acompaña Paola Hurtado, como todos los lunes. Así es, buenas noches. Y tenemos la casa llena aquí a las 8:45. Nos acompañan Ninette Montenegro, diputada por la bancada Encuentro por Guatemala. Bienvenida. El abogado Alfonso Carrillo Montiel, bienvenido también, licenciado. Y nos acompaña Freddy Cabrera, expresidente del Colegio de Abogados, actualmente decano de la Universidad Da Vinci e integrante como tal de la Comisión Postuladora de Candidatos a Magistrado a Corte de Apelaciones. Corte de Apelaciones y Corte Suprema también, pero arranca primero el proceso de apelaciones, ¿o son paralelos ambos? Paralelos. Muy bien, los hemos invitado a ellos para discutir en torno a la vigencia que ha quedado interrumpida del artículo número 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, que permitía establecer una tabla de gradación de los candidatos. Hemos invitado a Ninette Montenegro, ella fue quien promovió la aprobación de esa ley. El licenciado Cabrera es integrante de las comisiones postuladoras y el licenciado Carrillo proviene del bufete que planteó la inconstitucionalidad de ciertas partes de esta ley, entre otras el artículo 12. ¿Es así, licenciado Carrillo? Pues bienvenidos a los tres. Gracias por acompañarnos a esta discusión. Recordémosle brevemente a la audiencia que el penúltimo párrafo de ese artículo 12, que está provisionalmente suspendido, establecía una tabla de calificación hasta 100 puntos divididas en méritos académicos, profesionales, proyección humana y méritos éticos. Eso está en impasse en este momento. Yo le pregunto al señor Cabrera, si en octubre asumen estos magistrados, y me decía usted que 90 días antes tienen que quedar juramentados, eso significa que en junio, en este mes, deben elegirse. ¿Cómo se van a elegir mientras este artículo esté suspendido? Nosotros tenemos un mandato constitucional donde tenemos que ser juramentados por el Congreso, instalados. Somos 34 comisionados por todos. Los decanos formamos parte de las dos comisiones y ahí donde tendríamos que discutir qué forma vamos a utilizar en determinado momento para poder ver la posibilidad de que sean elegibles. Yo he dicho, por ejemplo, que para nosotros lo que hizo el bufete Carrillo en determinado momento, que no es la primera vez, como le decía, fuera de cámaras, en determinado momento, a nosotros nos favorece, porque entonces es más subjetivo. Yo tengo dónde calificar, digo, mejor votemos, pues, ¿para qué vamos? Dice que le permite ser discrecional la desaparición de esa tabla. Porque entonces, ¿para qué vamos a calificar expedientes? Solo miremos los requisitos y tiene antecedentes penales, me cae bien votemos. Ahora, esto para los postuladores puede ser lo más fácil, pero para un Estado democrático de derecho está siendo puesto en peligro porque precisamente es una situación en la cual no hay una forma de cómo determinar aspectos importantes como lo es precisamente méritos académicos y profesionales, ¿no? Y los éticos. Ninette Montenegro, existiendo esa tabla de gradación en la postulación aspirantes a integrar la nómina de fiscal general, se dejó afuera a la persona que tenía la segunda mejor calificación. Tampoco esa tabla es una garantía de que se va a incluir a los que reflejen más méritos académicos o profesionales. Bueno, mire, en primer lugar decirle que cuando se aprobó la ley de comisiones de postulación se dijo que se había hecho historia y que era un parteaguas en la historia de Guatemala entre antes y después. Si los comisionados, no estoy diciendo que eso haya ocurrido así, no hicieron bien su trabajo, en todo caso procedía a ampararse en contra de la actitud de los comisionados, como se había hecho en otras ocasiones, no en contra de una ley. Porque como bien entendemos nosotros, la Constitución solo nos da parámetros de qué es lo que deseamos como ideal de país, y en legislación ordinaria se desarrolla aquellos aspectos que quedan ambiguos o vacíos, digamos, o no claros. Y es lo que hicimos. En una ley denominada de comisiones de postulación se legisló sobre la idoneidad, méritos éticos, académicos. Y fue histórico porque tuvimos muchísimo en contra, pero también de alguna manera se logró un parámetro, aunque se dice que no quedó la fiscal, pero sí hubo una, no depuración porque no es la palabra más feliz, sí hubo parámetros de cómo calificar a cada uno de 0 a 100 en una tabla de gradación, y después se dejó un número determinado, que haya quedado o no, ya es otra circunstancia que entonces queda a criterio de los postuladores, pero no es la ley en sí misma, al contrario. Quiero reiterar aquí que varias sentencias fallaron en función de que no se había utilizado bien el artículo 12 en el año 2009. Abogado Carrillo, ustedes en esa acción de inconstitucionalidad plantean que la Constitución solo establece que el que ostente un cargo público
debe ser capaz, idóneo y honrado. Si ese artículo está suspendido, ¿cómo proponen ustedes que se juzguen o se valoren estas aptitudes? Hay que entender que el artículo 113 es sumamente sencillo y aclara que dice que no se atenderá más que a, lo que quiere decir que cualquier otra cosa que sea contraria por una u otra razón o restrinja o se vaya por la tangente a lo que dice el artículo 113, pues está expulsado de por sí mismo con el artículo. Y lo que dice el artículo es no se atenderá más que a razones fundadas en méritos. Y hay que entender que los méritos son los actos de vida, no son los certificados, no son cuántos doctorados tiene, no es que no tenga ningún antecedente penal, eso no es un mérito de vida. El mérito de vida son las acciones que lleva a cabo la persona. Entonces, y aquí tenemos un gran ejemplo de eso. La diputada Ninette Montenegro no es una persona que sobresale porque tiene 10 doctorados, 3 certificaciones de tal lugar o no tiene antecedentes penales. Cuando nosotros logramos determinar la grandeza de una persona así es porque analizamos sus méritos de vida. ¿Qué quiere decir? Sus actos. Y no fueron los doctorados los que se los dieron. Entonces, cuando volvemos a agarrar al punto del artículo 113, es que los comisionados, uno, tienen que analizar los méritos de las personas. Y es muy preocupante escuchar a un miembro de la comisión decir que ellos tienen facultades discrecionales, porque ningún funcionario público en Guatemala, de conformidad con la Constitución, tiene facultades discrecionales. Los funcionarios públicos o aquellos que ejerzan una función pública solo pueden hacer lo que la ley les permite, como lo establece el artículo 154 de la Constitución. Alfonso, una pregunta, ¿por qué plantearon este recurso de inconstitucionalidad en contra de una ley que desde su bufete recibió apoyo para ser aprobada? Yo quisiera separar, Juan Luis, en cuanto al bufete, a lo que hago yo como ciudadano. ¿Es una acción tuya personal? Es una acción mía de mi padre, mía y de otro abogado que trabaja con nosotros a título personal. ¿Tu padre también apoyó la promulgación de la ley de comisiones de postulación? Es chistosa, con Ninette nos tocó apoyarla y a mí me pasó en más de una ocasión que no nos dejaban entrar al Congreso. O sea, cuando fue lo de la A1HN1 nos cerraron la puerta, nosotros llevábamos máscaras y no nos dejaban entrar. Y sí, de verdad, la ley es muy importante, pero hay que separar lo que es la ley de lo que dice la Constitución. Y este es un momento muy clave, porque lo que estamos estableciendo aquí es que las instrucciones, la ley que determina cómo se eligen los magistrados que son encargados de resguardar por la ley, van a ser electos por una de dos razones, o porque la Constitución manda, o porque manda una ley ordinaria. Y si manda una ley ordinaria, entonces cualquier acto ordinario de la administración o del legislativo puede derogar eso. Tal vez lo importante de esto es que también, bueno, el bufete o ellos en lo personal, los Carrillo, como dice el licenciado, presentaron un amparo también. Y el amparo fue declarado sin lugar en este proceso. Entonces se van a la inconstitucionalidad. Ahora yo le pregunto, méritos de vida, ¿qué méritos de vida? O sea, cuando digo discrecional, por lo menos tengo una tabla donde me dice qué formas son las que yo puedo establecer. Pero si yo me voy a la Constitución, no dice derecho a la vida y derecho a la libertad, entonces no puede haber un código penal que ponga una pena. Porque entonces el licenciado Carrillo diría, mire, la Constitución dice derecho a la libertad, yo no puedo meter en la prisión a alguien porque la Constitución es más que la... No, mire, nosotros estamos acostumbrados a una Constitución que parece un reglamento. Queremos que la Constitución diga todo. Y la Constitución no puede decir todo. La Constitución lo que tiene que decir es regir los principios. Y lo decíamos afuera de cámara, en Estados Unidos hay una Constitución de 10, 12 artículos y todo lo demás ya se ha desarrollado. Cuando yo digo que en determinado momento ahora tenemos discrecionalidad, es porque ustedes lo están planteando en la inconstitucionalidad. Dígame usted cómo objetivamente yo como postulador puedo determinar cuáles son los méritos de vida. Escuchemos eso, ¿cómo se puede determinar los méritos de vida de un aspirante? Definitivamente hay que analizar, y ahorita qué bueno que trajo usted a colación otros países. Inglaterra tiene exactamente los mismos requisitos, Finlandia tiene exactamente los mismos requisitos. No se trata de desarrollo en ese sentido, pero hay que analizar. ¿Cómo se puede determinar los méritos de vida de una persona? Excelente, y se lo voy a presentar de esta forma. Si nosotros es que me sigue dando duda, y la capacidad. Si nosotros, las leyes se interpretan en su significado literal. En este caso es la capacidad, se refiere a la aptitud de la persona a realizar el cargo que estamos buscando. En este caso, sea fiscal, sea Corte Suprema, sea salas de apelaciones. Un profesional que se ha dedicado exclusivamente a analizar contratos o a legalizar firmas
y nunca se ha expuesto a litigar ni a pelear casos de esa forma, no tiene ninguna capacidad para llevar a cabo ese trabajo. Y es que ha sido su propia elección de vida y todos tenemos la libertad, ese es el derecho de libertad de elegir qué carrera quiero. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de parámetros para establecer los méritos de vida de una persona? No sé, ¿cuáles son? Es que se había cuestionado que había quizás un error de fondo en ese artículo 12, porque también dejaba lugar a la ambigüedad al decir que es una proyección humana, que es un mérito ético, por ejemplo. ¿Ustedes reconocían esa falencia del artículo y cómo creyó usted que debía resolverse? Nosotros incluso planteamos reformas a la propia ley de comisiones de postulación, porque lamentablemente una ley nunca va a ser como la quiero yo, sino como la quieren 158 personas, o la quieren 15 partidos. Y ponerse de acuerdo es muy difícil porque hay que ceder y conceder. Y obviamente puede tener algunas falencias, pero es lo menos malo que puede ocurrir. No podemos comparar Finlandia, Inglaterra, donde soy Estado de Derecho, democracias consolidadas, con países cuya democracia es porosa, en donde todavía está por consolidarse el Estado de Derecho y todavía hay mucha vulnerabilidad y hasta temor a retrocesos. Es totalmente diferente. Son estados totalmente diferentes y no se puede comparar. Entonces yo sigo insistiendo en que, lamentablemente, y aquí coincido con el licenciado, si la tabla de gradación no existe, se va a prestar a mucha subjetividad y a parámetros antojadizos, ambiguos, que al final van a convenir a determinados intereses. ¿A quiénes convienen esos intereses? A todos, de sectores económicos hasta mafias, de todo, a todo le conviene. A ver, pues, ahora, tal vez solo Juan Luis, tal vez que el licenciado Carrillo no nos explicó qué méritos de vida usted plantearía, por ejemplo, para poder objetivizar algo que supuestamente, según él, subjetivizó. Él explicó, eso entendí yo, que la trayectoria profesional podía describir si una persona estaba o no preparada para asumir funciones de magistratura. Así es. Y más allá de eso, cuando Luis, Paola hablaba de honradez, por ejemplo, ¿cómo se establece eso? Paola, la honradez se define por parte del actuar de la persona. Y es un actuar constante de una persona en cuanto a no defrauda sus impuestos. Estamos hablando de una persona que si tiene que pagar una pensión alimenticia lo hace, que no abusa de su familia. Estamos hablando de analizar la vida de la persona en sí, y es toda la vida. Los méritos, y permítanme solo... ¿Es eso viable en una comisión postuladora, licenciado Cabrera? Es que estamos... Es deseable, yo puedo encontrar eso como algo deseable. De candidatos a magistrados de Suprema, no candidatos a ciudadanos, mi ciudadano honorable de Guatemala, ¿no? Bueno, pero yo sí aspiro a que me juzgue como magistrado sea honorable, claro. Exacto, pero necesito que tenga requisitos. Él dice que no tenga un doctorado, por ejemplo. Mire, o sea, en las universidades, por ejemplo, en España, en cualquier otro lugar, los doctorados lo que hacen es especializar. O sea, que yo no esté a favor de un doctorado, no, eso es una cosa diferente. Pero yo ponía el caso, por ejemplo, hace 4 años, Juan Luis, por ejemplo, cuando se copiaron, por ejemplo, y estuvo en su caso, creo yo, que su papá inmiscuido, 2 proyectos de fiscal general, donde estaba el licenciado Carrillo y el doctor Martí Guillón. El doctor Martí Guillón dijo que se le había copiado su plan de trabajo. O sea, eso es honradez, eso deberíamos de descalificarlo. ¿Cómo entiende usted la honradez desde ese punto? Y va a ser bien honesto, licenciado. Usted se está yendo a la tangente y respondiendo a la pregunta. Pero le está pidiendo al hijo que juicie al padre. Y es que voy a ser más honesto, Juan Luis. A su mamá, quieren hablar del plan de trabajo, fantástico. Lo redactaron Martillo y mi papá juntos y lo dijeron ellos mismos ahí. Pero ese no es nuestro punto. Exactamente. Déjenme plantear la discusión de esta manera. Lo que parece existir debajo de este proyecto, de este recurso en la Corte de Constitucionalidad, o por lo menos ese temor se refleja de diferentes sectores, es que haya un intento por nombrar a dedo prácticamente a representantes del sector privado, a representantes, digamos, que estén de acuerdo con el empresariado, para que lleguen a las Cortes y para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, que se consideró enormemente peligroso para el statu quo, que una fiscal que tuviera, digamos, un pensamiento distinto al del statu quo pudiera ejercer función pública en el país. ¿Ese es el temor? ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿O no estoy diciendo lo correcto? ¿Qué piensa? ¿O no ese es el temor? ¿Le interesa que ese artículo quede fuera de la no solo normativa? el sector económico, sino cualquier otro sector que en determinado momento tenga sus candidatos ya que no estén con estos méritos? Y entonces, como no tienen estos méritos, quitémoslos y pongamos. O sea, como yo lo vuelvo a decir, y en todo caso me decía el licenciado Carrillo, qué lástima que un postulador diga que es discrecional. Pero es que es discrecional cuando la sentencia dice
que quitemos la tabla de gradación. Licenciado Entonces, Carrillo, ¿cómo se evita ese ¿cómo temor hago del yo que están para...? hablando ellos? Juan Luis, realmente hay que entender que el trabajo de un comisionado es sumamente difícil. No es para cualquiera. No todas las personas deberían de ser comisionados. Es más, hay que entender que el comisionado también tiene que llenar una serie de requisitos de capacidad, idoneidad y honradez para poder reconocerlos en las demás personas. Y hay que entender que los méritos son acciones, actos que hacen digno a una persona de aprecio. Estoy leyendo lo que dice el diccionario. ¿Qué implica eso, Paola? Que los méritos no son ideas que tengo al respecto de un comisionado, de un aspirante. No son opiniones que tengo acerca de la persona. Son actos de vida que la persona tiene o no tiene. Uno no se puede inventar que hizo algo si no lo puede verificar. Lo que pasa es que un mérito mío puede haber sido sembrar 80 árboles o puede haber sido especializarme en un doctorado en Derecho. Paola, y definitivamente es que es al cargo, es que son los méritos de capacidad, idoneidad y honradez para el cargo. Aquí no lo estamos haciendo para el tortillero, sino que es para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué piensa Ninette Montenegro de estos puntos? A mí me sorprende mucho porque hace 5 años la ley era, ahí sí que una maravilla, ¿verdad? Y usando el artículo 12, la misma Corte que hoy está diciendo que es inconstitucional, dijo que era necesario aplicar bien ese artículo. Es sorprendente. Por otro lado, el 113 puede decir ciertas características que debe reunir cualquier funcionario, pero lo deja muy general, muy ambiguo si usted quiere, y por eso hay que desarrollarlo, yo insisto mucho, porque va a prestarse, ya lo verán ustedes, a la discrecionalidad. ¿Cuál es su previsión? Mi esperanza todavía es que todavía se diera marcha atrás a la suspensión provisional, ojalá, y declarar sin lugar el recurso. Y si no, la esperanza también es que se busque una alternativa en donde haya una suerte de fórmula para calificar muy adecuada que no permita la discrecionalidad. Porque además le quiero contar, ya el artículo 17 ya planteó a alguien inconstitucionalidad también, diciendo que qué barbaridad, que porque los parientes de los en no pueden participar. Oiga, la van a dejar en encías a la pobre ley, en encías. Sin dientes. Dice. Sin dientes. Alfonso, ¿cómo desvirtuar, desde tu punto de vista, cómo desvirtuar ese temor de que en realidad lo que se procura es allanar el camino para que entren los representantes del sector privado a las Cortes? Es que, Juan Luis, no solo son los representantes del sector privado, entre comillas, porque para empezar hay que empezar a definir qué es sector privado, pero cualquier otra persona que tenga interés... Organizaciones empresariales. Y podemos decir gente que tampoco tiene interés de tener buenos jueces. Hay que entender, Juan Luis, que el artículo dice razones fundadas. Razones fundadas, por definición, es algo que significa un juicio de valor sobre evidencia. Eso no significa que pienso, que siento, a qué hora se me ocurrió cualquier otra persona. Eso es un ejercicio eminentemente de juicio de valor verificable. Entonces, ahí no es qué pienso yo de tal aspirante. Eso de entrada dice que no pueden tomar una facultad discrecional. No es escoja usted quien usted crea. Argumentalo. Eso no se trata de levantemos todas las manos y tienen eso. Pero de esta mesa el único que va a estar en ese rol es el señor Cabrera. ¿Su previsión cuál es? ¿Qué es lo que van? Bueno, y luego ustedes porque tienen que elegir sobre esa nómina. ¿Qué es lo que van a decidir ustedes si sigue la suspensión indefinidamente hasta que llegue el momento de elegir? Y ahora también yo le diría al licenciado Carrillo, por ejemplo, si él fuera postulador, ¿qué elementos tomarían para poder elegir a los 26 de Suprema, no? O sea, por ejemplo, porque una de las cosas que en este proceso hubo de la fiscal general, y uno de mis planteamientos fue que todos los expedientes los miráramos todos los comisionados. Y por eso decía Ninette que este proceso fue un proceso muy transparente. Pero con 1000 expedientes no vamos a poder verlo todos los 34, o sea, nos vamos a tener que dividir. Entonces, esa es una situación bien difícil. El problema es que pone esto en crisis, porque entonces si nosotros venimos y valoramos más allá de la sentencia, pueden plantear otra inconstitucionalidad y pueden traerse el proceso al decir que valoramos en determinado momento a alguien que no debía de ser valorado. Entonces, para mí sí es preocupante, porque en todo caso la Corte de Constitucionalidad está dejando, para mí la Corte de Constitucionalidad no va a definir esto en este plazo, va a resolver esto hasta después. Licenciado Carrillo, siguiendo el procedimiento del que usted habla, de que los postuladores estudien realmente la hoja de vida y más que la hoja de vida en realidad la trayectoria de vida de quienes se postulan, ¿eso se puede realizar?
Definitivamente. Teniendo cuántos candidatos A salas van a haber cerca de 1000 expedientes. Es que entendamos una cosa, no porque las 1000 personas presenten sus expedientes van a ser puro tubo. admitidos todos. Exactamente, es que hay que entender de los 1000 quién de verdad tiene una capacidad de ejercicio, qué han hecho con su vida. Me decía el otro día uno de los Pero decanos. ¿sería constitucional excluir, por ejemplo, a 900 y quedarse solo con 100? Definitivamente la misma Corte lo ha dicho, es que esto es una cuestión no de derecho de igualdad, es que la misma ley, la misma Constitución está discriminando, diciendo solo los que tienen mérito pueden pedir entrar al cargo. Y para empezar, esto no es una agencia de trabajo, no es tráiganme todos sus currículos. O sea, es un mandato constitucional de poder incluso postular personas. Si nosotros, ojalá y el problema fuera que tuviéramos 16 muy buenos. Alfonso, en el fondo no es todo nuestro sistema de postulación de magistrados, incluso también de nombramiento de jueces, el que tiene que ser reformado. Definitivamente, Juan Luis, pero esto es lo que tenemos y esta es la Constitución que tenemos y la Constitución no es una serie de principios, las mismas sentencias no se han establecido, es una norma que puede exigirse de propios derechos y propias responsabilidades de quien sea. ¿No debíamos ya ir a una reforma constitucional y buscar un sistema más profesional, más racional para elegir magistrados, para integrar nuestro Poder Judicial, garantizar autonomía? Aunque no es el momento político, ¿verdad? Bueno, y nunca es el momento político, ese es el problema de Guatemala, ¿Cuándo va a ¿verdad? serlo? Pero por lo menos en el sector justicia yo diría que sí debería haber reformas. Y comentarle rápidamente, analicemos el sistema peruano, muy interesante el Consejo de la Judicatura. No sé si ya estamos preparados, pero es bien interesante. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45 y sostener esta animada discusión. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.